Buenos días, Primera Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos. Desde el Ministerio de Educación Cristiana, hoy continuamos con la serie Valores del Reino para los Discípulos. Soy su hermana Diana de Rusante. Continuamos con el Evangelio de Mateo. La lección de hoy, Jesús y los dos cimientos. Vamos a estar en Mateo, en el capítulo 7, en los versículos 24 al 29. Llegamos al final del Sermón del Monte y concluye con una parábola conocida con el nombre de los dos cimientos. A través de todo el Sermón del Monte, nuestro Maestro Señor Jesucristo, ha venido explicando a sus discípulos el verdadero significado de la ley y los profetas, con una serie de leyes morales y espirituales que debemos seguir los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, contiene las normativas, las directrices y la interpretación adecuada de las mismas. Y Jesucristo vino a cumplir con todo su contenido para darnos la fortaleza espiritual a nosotros que creemos en Él, para vivir conforme a ello a través de su Espíritu Santo y por el poder de su Espíritu Santo. Miren, todo es importante. Si bien es cierto que por gracia y no por obras somos salvos, nuestra conducta y nuestra relación con Dios no van separadas, van juntas. Nuestra moral o conducta y nuestra espiritualidad, relación con Dios, van juntas. Jesús concluye su extraordinario discurso, el Sermón del Monte, con esta admirable parábola de los dos cimientos. Miren, los cimientos es esa parte de una construcción que está bajo la tierra y le da solidez a la construcción y le sirve de base y apoyo. Ahora, bíblicamente hablando, significa los fundamentos de nuestra vida. Sobre cuáles fundamentos construimos nuestras vidas o están construidas nuestras vidas. Eso bíblicamente es lo que nos está enseñando y lo que vamos a estar estudiando en la mañana de hoy, Dios mediante. Ahora veremos cómo resume toda su enseñanza nuestro Señor Jesucristo, haciendo hincapié en la importancia de llevar a la práctica todo lo que Él ha estado exponiendo a través de todo su discurso en el Sermón del Monte, así como las consecuencias de cumplir o no cumplir con todos estos principios, con todos estos valores y principios que el Señor enseña en el Sermón del Monte. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Gracias infinitas por tu palabra. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla. Gracias, bendito Padre Celestial, por el poder de tu Espíritu Santo que nos anima y nos ayuda a poderla poner en práctica. Señor, te rogamos que nos guíes siempre a toda verdad con tu Espíritu Santo y nos ayudes no solamente a aprender nosotros, sino también a enseñarle a muchos otros. Ayúdanos a que vivamos vidas que te agraden y que honren tu nombre y tu poder sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos, dándote gracias. Amén y amén. Vamos a leer entonces en Mateo capítulo 7 y vamos a leer los versículos 24 y 25. Dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé. Jesús utiliza esta parábola como la conclusión de todo su discurso. Habíamos dicho en un inicio, ¿cierto? Aquí vemos que el Señor deja claro la importancia de no solo escuchar sus palabras, sino de llevarlas a la práctica.
Para ello hace una comparación entre dos personas, una que llama prudente y otra que llama insensata. Ambas creyentes en Dios, porque se está refiriendo a personas que han escuchado sus enseñanzas y utiliza una metáfora haciendo referencia al tipo de construcción que hizo cada uno de ellos. Cómo construyó su vida el prudente y cómo construyó su vida el insensato. Comienza advirtiendo al que oye estas palabras, pero va más allá, al que las pone en práctica. Nuestro Señor Jesucristo lo considera como una persona prudente al que las pone en práctica. Una persona prudente, una persona sabia, una persona sensata, la cual edificó su casa sobre la roca. Quisiera, antes de continuar, comentarles algo acerca de esta expresión, la roca. La roca es Cristo mismo. Él es el fundamento. Tal vez usted haya escuchado que el apóstol Pedro, ¿no? Al apóstol Pedro, Jesús le llamó roca, pero no. Jesús llamó roca a la verdad que le fue revelada al corazón de Pedro. A esa verdad que le fue revelada al corazón de Pedro es que Jesucristo le pone el nombre de roca. ¿Cuál es esa verdad? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esa verdad que le fue revelada no por carne ni sangre, sino por el Espíritu de Dios al Señor. Teniendo esto en mente, que la roca es Cristo, vamos a continuar. Una persona prudente es aquella que al escuchar la palabra de Dios le pone atención y la pone en práctica. Esa es la clave para que un cristiano se mantenga firme en los caminos del Señor. Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17. Pero no debe quedarse con solo oír la palabra de Dios. Es necesario ponerla en práctica. Santiago en el capítulo 1, en el versículo 25, dice que no es solamente ponerlo en práctica, no solo siendo oidor olvidadizo. Y ese versículo viene con promesa, porque dice que quien así hace será bienaventurado en todo lo que hace. Jesús se está refiriendo a aquellas personas que realmente han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo, que se apartan del pecado y tienen la palabra de Dios como su guía de vida. Su comportamiento, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella, por ponerles un ejemplo importante, es reflejo de una vida apartada para Dios. Su fe está edificada sobre la roca que es Cristo y ha entendido que ese es el único camino que debemos seguir. Eso fue como lo vimos en la clase pasada, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso está en Juan 14:6, apréndase ese versículo. Esta persona es aquella que se esfuerza, que se está esforzando, que se esforzó, comparándolo con la persona que edificó sobre la roca. Es que esta persona tuvo que dedicar más tiempo para llegar más profundo y alcanzar los cimientos firmes. Jesús hace referencia a lo que le sucede a este tipo de construcción o vida cuando vienen las lluvias, los problemas, las tormentas, las aflicciones, y golpeen esa casa y golpeen esa vida. Esta persona prudente no cae, este tipo de construcción de vida no cae, porque está fundada en la roca. Asimismo, el cristiano que está firme en su fe
puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, nada lo mueve. Pueden venir las pruebas, claro que sí, las aflicciones, sin duda, o también las ofertas del mundo que sobran, pero Él permanece firme. Ahora veremos el contraste de aquel que, aunque oye las palabras, no las pone en práctica. Como dicen por ahí, por aquí le entra y por aquí le sale. Vamos a leer Mateo 7, ahora los versículos 26 y 27. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Dice la palabra de Dios que al final, ¿no? Vamos a leer estos dos últimos versículos. Dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sí, allí precisamente creo que también el Señor nos está mostrando lo que es la diferencia del que habla con autoridad porque vive lo que está hablando, y del que solamente habla en gamelote porque no vive lo que habla ni lo que predica. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Es interesante destacar que estas dos personas escucharon las palabras de Jesús, pero hay uno que la puso en práctica y el otro no. A este último, Jesús lo cataloga entonces como ¿qué? Como insensato, y lo compara a un hombre que edificó su casa sobre la arena, de tal forma que cuando descendió la lluvia, los ríos, y golpeó la casa, los problemas, las aflicciones, las dificultades, las persecuciones, tantas cosas que nos ocurren creyendo en Dios, siendo creyentes en Dios. Pero ¿qué pasó? Que como su fundamento no era Cristo, su fundamento no estaba en la roca, no estaba fortalecido realmente con el poder de la palabra de Dios en su vida, no la meditaba, no la estudiaba, no atendía, la tenía como una religión y no como un estilo de vida. Entonces su ruina viene a ser muy grande, porque entonces vienen a venir todas estas situaciones y como no tienes una fe firme, te derrumbas, nos derrumbamos. Dice aquí el Señor Jesucristo que su ruina fue muy grande. ¿Por qué? Porque estaba construida de manera muy superficial. Le costó menos esfuerzo al constructor, probablemente vivió la vida más happy, sin normativas, haciendo literalmente lo que quería, solamente guardando las apariencias cuando ameritaba la ocasión, y de resto vivía su vida como sea. Pero, ¿saben? Yo les pongo un ejemplo que hace poco pude percatarme. De pronto puedes tener ese estilo de vida en el que, bueno, sí, vas a la iglesia, en tu casa se ora para comer, y bueno, sí, nosotros somos cristianos y todo aquello, pero no tienes una relación con Dios continua, no, un altar familiar en tu casa donde se reúnan a orar, mínimo, por lo menos los padres, la cabeza espiritual de la casa, reunir a los hijos, orar con los hijos, no solamente que ellos lo vean siendo el papá y la mamá perfecto cuando van a la iglesia, sino también en casa, cuando se presentan las situaciones, cuando pasan cuando se tienen que tomar decisiones, cuando se tienen que otorgar permisos a los hijos, cuando se tienen que dar consejos, cuando se les permiten o no se les permiten ciertas cosas, todas esas cosas. Entonces, si ustedes no están fundamentados, firmes sobre la roca y con eso manejan sus vidas, se le va colando la cosa como arena. De pronto encuentras a tu hija o a tu hijo en unas escenas nada cristianas,
O de repente los hijos se enteran de que el papá estaba metido en tremendo berenjenal de corrupción. Y entonces, ¿qué pasó con la fe? Porque sus fundamentos no estaban sobre la roca realmente. Tenemos que estar muy atentos a eso. Entonces, claro, como no les cuesta gran cosa, al final se caen, porque es que la vida de fe, la vida del cristiano lleva su esfuerzo, se requiere valentía, se requiere firmeza, se requiere muchas veces ser radicales, no por eso religiosos, pero sí radicales en los principios y en los valores que se deben respetar. En esta casa se respeta esto, y esto no es porque a ti te provocó o no te provocó, es que aquí se ora, aquí se cumple lo que dice la palabra, aquí se honra al Señor. Y el maestro se refiere a aquellas personas que han escuchado el mensaje y dicen ser cristianos y van a la iglesia y oran, pero viven su vida con toda libertad, según sus propias creencias. Bueno, es que a mí me parece, yo pienso que eso, tampoco estoy matando a nadie por eso, expresando su propio punto de vista sobre lo bueno y lo malo, y no evaluándose, mirándose al espejo de la palabra de Dios. No se apartan del pecado, ni dejan el mundo y sus placeres. Y a pesar de haber escuchado las palabras de Jesús, no las ponen en práctica. Ponen una parte. Es como que invitan a Jesús a su casa, pero le dejan cerradas ciertas habitaciones y ciertas gavetas y ciertas situaciones. Inclusive le quitan el control del televisor a Jesús también. Y el acceso a tantas cosas a través del celular también. Cuando vienen las pruebas, las aflicciones de la vida y las tormentas, se desploman porque su fe no es firme. Esa persona puede que se sienta muy confiada, a veces nos pasa. Caemos por insensatos, porque hemos escuchado la palabra y creemos tener parte de la sabiduría de Dios para mantenernos firmes, pero cuando llegan las pruebas no las podemos soportar, porque es que en realidad no estamos firmes en la palabra. Pudiera ser, también ocurre, que siendo seducidos por falsos maestros, por falsas enseñanzas, por toda la retahila, perdónenme la expresión, de barbaridades que hay en las redes acerca de doctrinas que más que acercarse a la palabra de Dios nos alejan muchísimo, y entonces son engañados o podemos ser engañados y abandonar nuestra fe cristiana, si es que alguna vez la tuvimos realmente como es. Lean 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Entonces, en esta parábola vemos a dos hombres que tienen algo en común. Los dos escucharon la palabra de Dios. Ambos decidieron edificar una casa. La diferencia fue el lugar donde la edificaron. Pensemos, ¿qué nos está diciendo Dios acerca del destino que les espera a cada uno de estos hombres, a cada una de estas personas? Que escuchando la palabra de Dios, unos la pusieron en práctica y el otro no. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? En la clase anterior a esta estudiábamos que había un solo camino, una sola puerta. Entendimos que el único camino es Cristo. Él es la palabra de Dios. Y Él es el único acceso al Padre. No podemos llegar al Padre sin Jesús. No podemos contar con toda la bienaventuranza de tener a Dios como Dios nuestro, a Jesucristo como nuestro Señor, sin Jesucristo, sin su palabra. También recordemos las palabras de Jesús cuando expresó en Mateo 7, del 21 al 23, un poquito más arriba de lo que hemos estado leyendo, que dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y al final dice, nunca os conocí. Dios, ¿qué tal que de pronto
el Señor nos diga: nunca os conocí. Dios nos libre. Vemos que el destino final de estas dos personas es diferente del prudente y del insensato. No seamos insensatos. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos seguros de cuál es nuestro destino final? Estas enseñanzas son cruciales para nuestra vida cristiana. Por eso Jesús las dejó para el cierre magistral del Sermón del Monte. Les invitamos a que para terminar esta lección de hoy, reflexionemos en esta pregunta: ¿quién es verdaderamente salvo? ¿El que verdaderamente ha creído y ha sufrido una completa transformación en su espíritu y en su mente por obra del Espíritu Santo, la cual se demuestra por su manera de actuar en todos los ámbitos de su vida? ¿O el que cumple con todos los requisitos de la iglesia, ora, ayuna, alaba al Señor y se viste adecuadamente, pero la manera como actúa fuera de la iglesia no muestra una verdadera transformación, sino que se comporta como una persona sin Cristo? Es verdad que la salvación no se pierde. Nos perdemos nosotros si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Miren, para el que verdaderamente se arrepiente y cree en el sacrificio de Jesucristo y vive conforme a la palabra de Dios, hay salvación, hay vida eterna. Y una vez salvo, debe demostrar cada día la obra del Espíritu Santo en su vida. Este es finalmente el significado del Sermón del Monte: manifestar el carácter de Dios en nuestras vidas, el carácter de los que han sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que hemos nacido de nuevo y que pertenecemos al reino de los cielos y somos llamados hijos de Dios. Señor les bendiga. Gracias por estar hasta aquí. Gracias por seguir buscando de Dios y su palabra. Que el Señor nos ayude a ser prudentes y a dejar toda insensatez que hasta este momento nos ha alejado de sus propósitos. Oramos en el nombre de Jesús, dándote gracias, Padre. Amén y amén.